Una cosa muy importante, les recalco, aunque ya creo que ustedes saben. Cuando hablamos de mediana, son números, vamos a buscar un número, la posición del número, ¿no es cierto? De la mediana. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, aquí tengo un conjunto de datos pares, ¿no es cierto? Pequeñito. 0, 3, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? No se confundan al ver que termina en 9, es un conjunto impar, no. Sí, es un conjunto de datos que par. ¿Por qué? Porque está conformada por 6 números, ¿no es cierto? El 0 en la posición 1, el 3 en la posición 2, el 6 en la posición 3, ¿sí? El 7 en la posición 4, el 8 en la posición 5 y el 9 en la posición 6. ¿Bien? Luego aplicamos la fórmula de mediana cuando tenemos datos pares, ¿no es cierto? Un conjunto de datos pares, ¿verdad? ¿Qué nos dice la fórmula? Que tomamos los valores intermedios. El valor intermedio, x dividido para 2. Entonces, x es el x sub n, es el valor total del número de datos. ¿Cuánto es el valor total del número de datos? 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Dividido para 2, ¿cuánto nos da? 3. Entonces ya tenemos nuestro primer dato, ¿verdad? O nuestra primera posición de número. Más el número total de datos dividido para 2 más 1. Entonces este sería el valor 4, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos nuestra segunda posición en el conjunto de datos. Bien, entonces ahora aplicamos la fórmula. 3. Entonces, ¿cuál es el número que está en la posición 3? 1, 2, 3, el 6. Lo sumamos con el que está en la posición número 4. ¿Cuál está en la posición número 4? El 7. Entonces lo sumamos. 6 más 7 igual a 13. Divido para 2 a 6,5. Entonces la mediana de nuestro grupo de datos será 6,5. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dígame. Eso de eh, cuando reemplaza, por ejemplo, ahí el 6 dividido para 2 igual a 3 y el 6 dividido para 2 más 1, eso es para conocer la posición del número que tenemos que reemplazar. En la fórmula. Ya. ¿Sí? Por ejemplo, eso de aquí, tú ya te sale el 3 y aquí el 4, ¿no es cierto? Esos son los números que tú tienes que ver en la base de datos, ¿no? La posición. Por ejemplo, en la posición 3. ¿Cuál está en la posición 3? El 6. ¿Cuál está en la posición 4? El 7. ¿Sí? Y ya te da la mediana. ¿Sí? Ya, profe, y ahí, por ejemplo, no importa si se los ordena, por ejemplo, de manera descendente a ascendente o de ascendente a descendente, igual se coge el de la posición. Claro, pero tengan en cuenta que si yo empiezo a contar desde la derecha, entonces el 3 tiene que estar desde la derecha contada la posición y desde la derecha mismo contada la posición 4. ¿Sí? Por ejemplo, yo cojo desde la izquierda, entonces la posición 3 sería el 7 y la posición 4 sería el 6, lo que daría lo mismo. ¿Sí? Ya, ya. ¿Alguna otra pregunta? Yo, listen, el número 6 que utilizó para dividir, sacar eso, ¿es el número total de datos que tiene o el El número 6? número total de datos. ¿Sí? N siempre va a ser el número total de datos que vamos a utilizar. En este caso, en el ejercicio, el número total de datos es el 6, ¿no es cierto? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. ¿Sí? Gracias. Ya. Espérenme, les pongo. ¿Preguntas?
entonces... Hará un pequeño ejercicio. Así. Y si lo pueden hacer es porque sí entendieron. A ver, sáquenme la mediana de este de aquí. ¿8 sería? 8.5. 8. 8 me sale. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuánto es? 8. A mí me salió 8. A mí me salió 8. Vamos a ver. Sale 8. ¿Sí? Sí. Muy fácil, ¿no es cierto? 8 dividido para 2 a 4. Entonces cogemos el número 4, el número en la posición 4, ¿no? Que es el 7. Luego lo sumamos con el número en la posición 5, que es el 9. ¿Verdad? Lo sumamos y los dividimos para 2. ¿Sí? Muy bien. A ver, aquí ¿cuál es la mediana? 6, 7. 7 y el 9. Ahí se pone otra fórmula. Porque No, ahí apurado, es apurado, impar. apurado. Se Es aplica la impar, se fórmula del coge impar. la otra fórmula. No digas, son apurados. No. Por eso es que nos pasa huevadas por apurados, ¿no? Coge la otra fórmula que dijo para impar, porque hay 7 datos. Ahí Muy es bien, n entonces, más 1 n dividido más para 1 2. dividido para 2. Ajá. Sí. Muy bien. 9. ¿Cuál es? Cuatro. Pero no, pues la mediana, ¿cuál es? Pues en esa base de datos. 9. Muy bien, 9. Muy sencillo, ¿no es cierto? N más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más 1, 8. Dividido para 2, 4. ¿Qué número está en la posición 4? 4, el 9. ¿Sí? ¿Bien? ¿Preguntas? Es para niños de escuela, sí que es facilito. Para niños de tercer ciclo, sí que para toques para ustedes. Ya. Ahora se va a complicar un poquito la cuestión. Cuando queremos sacar la media de una serie de estadísticos con frecuencias. O sea, cuando ya tenemos una base grande de números y la vamos a resumir en intervalos, ¿no es cierto? Ya aprendimos a resumir los intervalos, ¿verdad? Sacar intervalos y ordenar los números por frecuencias, ¿verdad? Ahora nos piden sacar una media. ¿De ahí? Para ello utilizamos la formulita de aquí. ¿Sí? Donde media es igual al límite real inferior más número total de casos menos 1 dividido para 2 menos frecuencia acumulada menor. ¿Ya? Esto que divide la frecuencia del intervalo multiplicado por el ancho del intervalo. ¿Sí? Muy sencilla la fórmula, van a ver. Aquí
aquí se refleja en un ejercicio. Por ejemplo, yo ya tengo ordenados mis intervalos, tienen sus frecuencias, ¿no es cierto? En este caso, la marca de clase no la vamos a utilizar, solo vamos a utilizar la frecuencia y la frecuencia acumulada. ¿Bien? Aplicando la fórmula que nos dice que la media es igual al límite inferior real, ¿sí? Pero, ¿cómo sabemos de cuál base de datos o de cuál intervalo utilizamos? Muy sencillo. Aplicamos primerito la ecuación de acá arriba. N menos 1 dividido para 2, ¿sí? En este caso, N es 172, menos 1 dividido para 2 nos sale 85,5, ¿verdad? Entonces, buscamos el 85,5 en la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada, ¿sí? Ya, al no estar el 85,5 en la frecuencia acumulada, ¿qué hacemos? Tomamos el número superior a este para poder trabajar. El número superior de 85,5 es 113, ¿verdad? Entonces, esto nos da que vamos a trabajar con todo este intervalo, o como esa casillita de referencia, ¿no? Esa fila de referencia, ¿verdad? Y de aquí ya vamos sacando los datos para completar la fórmula, ¿sí? Entonces, el límite inferior real de intervalo sería, ¿cuál es el límite real inferior del intervalo? 71, ¿ya? Pero por general, cuando te piden real, se le resta 0,5, entonces sería 71 menos 0,5. Entonces, tu primer número sería 70,5. Luego te pide la frecuencia acumulada anterior. ¿Esto qué nos quiere decir? Que es la frecuencia acumulada anterior al intervalo que tú estás trabajando, con la fila que estás trabajando. En este caso sería 75. Lo escribo al 75. Luego te pide la frecuencia de la misma fila. La frecuencia de la misma fila sería 38. ¿Sí? Y luego te pide la amplitud del intervalo. ¿Cómo calculas la amplitud del intervalo? Igual, restando el intervalo superior menos el intervalo inferior de cualquier de estos intervalos de aquí, ¿no? Siempre te va a dar, en este caso, 4, ¿verdad? Luego todo eso, primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis, luego lo que está afuera, y nos va a dar 71,5. Entonces, esa sería nuestra media, 71,5. Perdón, 71,55. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que está bien? Está bien, ¿por qué? Porque está este número dentro del intervalo en el que estamos trabajando. ¿Dudas? Las veo de esos. A ver, todos vamos haciendo un ejercicio. Para que lo vayan entendiendo de una mejor manera. Aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Tiene sus intervalos, ¿verdad? Tiene su frecuencia, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso que tenemos que hacer es sacar la frecuencia acumulada. A ver, ¿cómo se sacaba la frecuencia acumulada? Cada frecuencia se le divide por el número total de datos. La frecuencia acumulada no es más que ir sumando las frecuencias. Sumar desde abajo hacia arriba. Pues, La otra es la la relativa. primera es 4, ¿no es cierto? La segunda 19, es muy diferente. 19, 26. Luego 26, luego 34, 44, 44. 44, 4, muy bien. Luego 62, 62. Luego 94, 4, luego
Hola. 153. 152 y 140, ¿verdad? Versa. Hola, Olguita, buenos días. ¿Este paso cuál es? Bueno, es sacar la formulita, ¿no? Para ver con qué intervalo vamos a trabajar. En este caso, n-1 dividido para 2 sería 143 71.5. dividido para 2, 71,5, ¿sí? Muy bien. Luego vamos a ver, aquí en la frecuencia acumulada tenemos el 71,5. Lamentablemente no lo tenemos. Entonces vamos a trabajar con la fila del 94. ¿Sí? La marcamos en la filita. ¿Bien? Y empezamos a sacar los datos con los que vamos a trabajar en la fórmula. Límite inferior, ¿cuál sería? 125 menos 0,5, 124,5. ¿Sí? El de aquí ya está resuelto, sería 71,5. La frecuencia acumulada menor sería 62. La frecuencia de la fila que estamos trabajando sería 32. Y el intervalo sería 7. ¿Verdad? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ya se perdió alguien? ¿Están siguiendo? El límite inferior, ¿cómo lo sacó? Verán. ¿Podría hacerlo un poquito más grande, por favor? ¿Ahí? Ya, muchas gracias. De nada. A ver. Entonces tenemos ahí. La formulita nos pide sacar el límite inferior, sacar n-1 dividido para 2, sacar la frecuencia acumulada menor, sacar la frecuencia del intervalo y sacar el número de intervalo. ¿Sí? El límite real inferior es el límite o el límite inferior del intervalo. En este caso, el límite inferior del intervalo es 125. Pero como te pido el real, se le suele restar 0,5. Entonces, el límite inferior real es 124,5. ¿Sí? Luego te pide n-1 dividido para 2. Eso ya lo hicimos y nos da 71,5, ¿verdad? Luego que nos pide la frecuencia acumulada menor al intervalo que estamos trabajando. Entonces, la frecuencia intervalo menor del intervalo que estamos trabajando es 62, ¿verdad? Luego nos pide la frecuencia del intervalo con el que estamos trabajando. La frecuencia del intervalo que estamos trabajando es 32. Luego nos pide la amplitud del intervalo. Pongámosle aquí, amplitud de intervalo. Para que sea. Intervalo. ¿Cómo sacamos la amplitud del intervalo? Restando cualquiera de los intervalos. El límite superior para el límite inferior. En este caso sería 92 menos 85. El límite de la amplitud del intervalo sería 7. ¿Bien? ¿Preguntas? Preguntas. ¿No? Y luego vamos reemplazando en la fórmula. ¿Cuánto les da la respuesta? $126.5. Muy bien. La respuesta es 126,5. ¿Alguna pregunta?
¿No? Bueno, entonces, háganle este ejercicio. Profe, ¿y ahí el número total de datos cuántos son? Los 285,000 creo que es. Ya se les di sumadito, miren. Para que vean que soy... Ustedes hasta ahora han hecho prevalencias, incidencias, ¿no es cierto? En trabajos, en consultas, ¿no es cierto? ¿Quién me puede decir que es una prevalencia? Gerald, ¿qué es prevalencia para usted? Y sí me desconcentra del ejercicio. Dos cosas a la vez. Hombre, estoy sumando para sacar las frecuencias acumuladas. Preguntémosle a Profe, ¿no era a el una- número de casos de la misma, por ejemplo, de una misma enfermedad en una población y en un momento dado? Es la proporción de cierto grupo, ¿no? ¿Están adivinando o así han hecho los trabajos? A ver, cuando les decían saquen prevalencia, ¿cómo hacían? ¿Nunca han sacado prevalencias? Yo creo que sí, siempre le dicen, ay, ¿qué prevalencia tiene esta bacteria? ¿Qué prevalencia tiene este Es que, parásito? por ejemplo, ahí era, si no me recuerdo, el número de personas que tiene la enfermedad y dividido para, ¿cómo era? El número de personas de la población expuesta y eso se lo multiplicaba por, me parece, 10 o 100, ya no me acuerdo. Muy bien, por ahí va, ¿no? Prevalencia no es más que casos nuevos, casos preexistentes dividido para población total, multiplicado por 100. Población total de estudio, estoy hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué es una incidencia? Número de casos nuevos. Muy bien, ¿qué más? Ya tiene la mitad de la ecuación. Era el número de casos nuevos que se producían en la población en un En un año. periodo, en un periodo dado y en un ¿Qué más? tiempo específico. ¿Multiplicado por qué? Ya no me acuerdo. Bien, Por 100, ¿no era? ¿Sí? por cada 10,000. ¿Se han escuchado las incidencias de cada 10,000 personas? Tantos tienen enfermedades. ¿Sí? No es por 100, es por según la población que va a estar trabajando haciéndoles el estudio. La población de Loja, 200,000 personas, 300,000. Incidencia de COVID en Loja. ¿No? ¿No han escuchado cuál es? Ya me he perdido. Entonces vamos a hacer un pequeño trabajito con ustedes sobre esto.
Profe, una pregunta. Hable. Ya me hice bola. Mira, para sacar lo que es el intervalo con el que vamos a trabajar, es el número total de casos. En este caso sería 285.448. Dividido para menos 1, dividido para 2. Ya, ahí me sale 285. Bueno, me sale eso, pero de ahí, ¿cómo cojo el intervalo si no hay un 285 aquí? A ver, ¿cuál es el número? Lo tomas de la frecuencia acumulada, Dora. Sí, me perdí. Es que la Dora todavía no saca la frecuencia acumulada, creo. ¿Ya sacó las frecuencias acumuladas? No, eso estoy sacando. Entonces, cuando tengas Ya, un... ya, ya, ya. Me salió 15.76. ¿La media? Ujú. ¿Cuál es la media? ¿Está dentro del intervalo su respuesta? Sí. Muy bien. Vamos a ver qué otro número saca. Sale igual, le dicen 15.76. Déjeme ver. ¿Cuánto es que le salió? 15.76. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Una pregunta más. No.
Muy sencillito, ¿no? Para los que todavía no acaban, luego los van subiendo de deber. Ahora vamos a ver algo que se llama moda. ¿Sí? La moda es el número que más se repite en un conjunto de datos. ¿Sí? Valor que ocurre con más frecuencia, es el que más se repite, que el valor que tiene la mayor frecuencia absoluta, es el más sencillo de las medidas de tendencia central, pues en realidad no se lo calcula, solo se lo puede observar, ¿no? Una distribución de frecuencias. ¿No? Pero por si acaso, la moda, cuando hablamos de una frecuencia de datos, utilizamos esta pequeña formulita de aquí. ¿Sí? Es igual que la anterior, cambian algunas cosas. ¿Sí? Entonces, para obtener la moda, igual nos vamos a basar tanto en la frecuencia absoluta como en la frecuencia acumulada. ¿Sí? Vamos a trabajar con estas dos columnitas de aquí. Luego aquí vamos a observar la frecuencia absoluta y escoger la que tenga mayor valor. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a la columnita de frecuencia absoluta. ¿Sí? Esta de aquí, y vamos a ver cuál es la que tiene mayor valor. La que tiene mayor valor sería esta de aquí, ¿verdad? La que está subrayada de rojo. Y aquí 38, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a trabajar con toda esta filita. ¿Sí? Luego vamos sacando los datos para nuestra formulita. ¿Ya? La fórmula que nos piden, igual nos pide empezar con el límite inferior real, que sería 70,5, ¿sí? 71 menos 0,5, 70,5. Luego vamos a sacar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta sería, ¿cuál? 38, ¿verdad? De la fila que es la que estamos trabajando. Luego vamos a trabajar con la frecuencia absoluta más 1, o sea, la frecuencia absoluta que está sobre la fila que estamos trabajando. En este caso sería 30, ¿sí? Y luego la frecuencia absoluta menos 1 es la frecuencia menor a la fila en la que estamos trabajando, que sería 33. Luego el intervalo sería, ¿cuánto? 4, ¿verdad? Ya que restamos 51 menos 54, 4. ¿Sí? Entonces, luego aplicamos la fórmula y reemplazamos los datos. Sería 38 menos 33. Esto que divide a la suma de 38 menos 33 más 38 menos 30. Todo esto multiplicado para 4. ¿Sí? Es más sencilla que la anterior. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo repetir otra vez? No, por no poner atención. Mentira. Dice repita. La moda, muy sencilla, es más sencilla que la anterior. Esa es la formulita, ¿ya? ¿Qué nos dice la moda? ¿Qué es el número que más se repite o es la frecuencia absoluta mayor? ¿No es cierto? No se confunda, ¿ya? Frecuencia absoluta es F sub I en este caso y frecuencia acumulada F sub A. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con la F sub I, con esta columnita de aquí. ¿Ya? Primer paso es observar la frecuencia absoluta y escoger la que tenga mayor valor. ¿Cuál es la que tiene mayor valor? Es esta de aquí, ¿verdad? 38. ¿Sí? Entonces, subrayamos la filita, ya que con esta vamos a trabajar. Luego, ¿qué hacemos? Tratamos de buscar todos los valores para aplicar la fórmula. Los valores serían límite inferior real, que sería 71 menos 0,5, sería 70,5. ¿Sí? Frecuencia absoluta de la fila con la que estamos trabajando sería 38. Frecuencia absoluta más 1, que sería la frecuencia absoluta del intervalo superior del que estamos trabajando, en este caso 30,
¿sí? La frecuencia absoluta menos 1, que es la frecuencia que está por debajo de la frecuencia que estamos trabajando, ¿sí? Sería 33. Y el intervalo, o el número de intervalo, que es, ¿cuánto? 4. Lo puedes calcular como restando 65 menos 61. Te daría 4. Luego todos estos números los colocamos en la formulita, realizamos las operaciones y voilà, tendremos nuestro resultado. ¿Entendido? ¿Bien? Entonces vamos a hacer un ejercicio. A ver. Este mismo de aquí, ¿no? Saquemos la moda. Les pongo la formulita. Tengo 134.8. 134.8. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Y era bueno para los números, ¿no? No pensó seguir alguna cosa
referentes. Estoy pensando en seguir bioestadística como maestría. Buenas. Buenas. 50 euros no me avisa ya. Es una distancia mucho mejor. Es que no hay. Sí, pienso salir del país para hacer la maestría. Sí, porque aquí no hay. He revisado y no hay. No hay. Aquí inclusive no les gustan los números. Odia matemática. Con sinceridad. A mí. Ya, Damaris, me dice la respuesta. ¿Cuánto tiene? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y ahora cuánto se demora usted haciendo? 5, 6 minutos. No me acuerdo. Ya. Bueno. Después de hacer el cálculo de la media para ver cuánto les doy por ejercicio cuando tome la prueba. Yanela, ¿ya se sacó? 137,37, algo así. A mí me sale 134.18. 134. ¿Quién lo más? ¿Quién de menos? A ver, hagámoslo. A mí me sale 134.56. No, a mí me salió .25, 134.25 este libro. ¿Y ahora cuánto le salió a usted? Espera que no lo noté. Pero sí, era 134 punto algo. Sí, .25. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, como ya toca ir en la inauguración del ciclo, vamos a hacer un pequeño trabajo. Un trabajo individual. ¿Sí? ¿Cuántos son? Son 21, ¿no es cierto? Entonces, los 7 primeros de la lista van a consultar, les digo, ¿no? Armijos, Cando, Capa, Castillo, García, Guamán e Hidalgo van a consultar sobre prevalencia. ¿Qué es prevalencia? ¿Cómo se calcula la prevalencia? Y sobre todo, un ejemplo de prevalencia.
Pues me van a poner un ejemplo de no, con problemática, todo así chévere. Me lo presentan hasta las 6 de la tarde de hoy. Dicen, puede repetir, se me trabó la... Armijos, Cando, Capa, Castillo, García, Guamán e Hidalgo. 7 personas van a consultar un caso clínico y me lo hacen de forma de artículo científico que tenga la prevalencia. Casos clínicos, no casos reportados. Tengan prevalencia. Primero ponen qué es prevalencia, cómo se calcula la prevalencia y los casos clínicos, no un estudio científico, algo así. Tipo artículo científico. Jiménez, López, Lozano, Ludeña, Merino y Ortiz van a consultar sobre la incidencia. Incidencia. ¿Bien? Pérez, Poma, Quichimbo, Rojas, Ruilova, Sánchez y Takuri van a consultar sobre razones o tasas. Sí, lo mismo, que es cómo se calcula y un ejemplo. ¿Ya? Si ustedes en sus trabajos van a utilizar esto, hagan con sus trabajos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listen, yo sí tengo una pregunta. Hágale. O sea, como tipo, o sea, me ha dicho la presentación, ¿cómo sería? Porque no le entiendo. Usted como dice, como artículo científico, como, Claro. o sea, diría introducción y todas cosas. Un artículo científico tiene primero un título, ¿no? Luego autores, luego un resumen, luego una introducción, una metodología. La metodología tendría que ir la prevalencia, ¿no? Cómo se calcula la prevalencia, la fórmula de la prevalencia, la población que están trabajando y el cálculo, ¿no es cierto? Luego los resultados y una discusión. Y lo más importante, la bibliografía. ¿Bien? Ya les... Es muy sencillito, aquí lo hacen parto que ya. Profe, esto es individual, ¿verdad? Claro, individual. Hasta Hidalgo me parece que es prevalencia, de Hidalgo hasta Ortiz, incidencia, y de Ortiz a Takuri, razones o tasas. ¿Sí? Muy bien, si no tienen ninguna pregunta, por favor vayan a realizar el trabajo que el día de mañana nos vemos para hablar sobre esto y además uno de ustedes, de cada uno de los 7 vamos a sortear para ver quién expone, ¿no? Prevalencia después, quién expone incidencia y quién expone razones. ¿Bien? Y vamos a seguir con estadística, con medidas de dispersión. Gracias. Se conectan, verán, voy a estar presente. Voy a tenerlos en cuenta los que se conecten. El programa es de las 10 hasta las 12 y tarde desde las... Día que el link, profe, si no nos han enviado. ¿No es el enlace? ¿No les enviaron el enlace? No. No. Y ustedes como ya están graduados, ya no les envían. Es en Facebook. Es en Facebook Live. ¿Pero en qué parte? Ya les envío el link. Tranquila, Damari, usted qué bestia. Está con una pereza, pero de esos que reparten por internet. Bueno, ya les envío el link. Muchas gracias. Hasta luego.